Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Quiero empezar rápido hoy. Hoy vamos a ir muy rápido. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Y quisiera empezar tal vez por esto. Si usted es observador, sabe que la semana pasada terminamos el libro de Levítico. La semana pasada concluimos el estudio expositivo del libro de Levítico. Su tema central, lo recalcamos muchísimo a través de todas las prédicas, su tema central es la santidad. Ese fue el tema que estuvimos viendo nosotros en Levítico. Y por esa misma razón es que se seleccionó el libro de Levítico para la predicación. ¿Por qué? Bueno, en este tiempo de pandemia hemos estado alejados, cada uno ha estado en sus casas, hemos visto todos los cultos por medio digital y pues esto ha hecho que obviamente nos alejemos un poco. Y entre más nos alejemos nosotros, estamos más propensos a caer en pecado. Por eso es que el tema de la santidad es lo que quisimos nosotros darle fuerte énfasis cuando estuvimos estudiando el libro de Levítico. Ya la predicación del libro de Levítico, del tercer libro del Pentateuco, ya terminó, ya pasamos por ahí. La semana pasada cerramos este capítulo del libro de Levítico y la gran pregunta es, ¿qué sigue? Bueno, tal vez usted como ha estado conectado sabe que siempre hemos dicho que luego del libro de Levítico vamos a estudiar el primer libro de Samuel. Y tiene toda la razón si usted piensa eso. En el plan original que teníamos estaba el libro de Levítico y posteriormente íbamos con el primer libro de Samuel. Sin embargo, vamos a hacer una pausa durante 2 mensajes a petición de nuestro pastor para que meditemos en algo sumamente importante antes de entrar al primer libro de Samuel. Ha pasado un año ya sin reunirnos físicamente, imagínense, es un año sin reunirnos físicamente y pueden venirse muchas ideas a nuestras cabezas que nos acechan y pueden hacer que no estemos pensando en regresar físicamente a congregarnos. Por ejemplo, yo anoté aquí algunas de las ideas que tal vez se pueden venir a su cabeza. Es más cómodo desde la casa. Sí, yo creo que es más cómodo desde la casa, infinitamente más cómodo desde la casa. Puedo hacer varias cosas a la vez. Cuando estamos escuchando el culto ahí virtualmente, yo puedo hacer un montón de cosas. Viera qué bonito. Aquí en mi casa está toda mi familia completa. Por eso es que yo preferiría seguir congregándome desde la casa. Me da tiempo de hacer labores en el hogar, hago los desayunos, hago los almuerzos, lavo ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Así evito problemas con la gente. Yo por eso considero que es mejor congregarse virtualmente porque evito problemas con la gente. Ahorro gasolina, tiempo en traslado, las presas me las quito de encima, no me tengo que levantar tan temprano, ¿verdad? Muchos dicen eso, incluso ven el culto seguramente en pijamas. Se puede ver la prédica comiendo, entonces mientras yo estoy viendo ahí puedo estar comiendo. Y hay un montón y un sinfín de ideas que pueden venir a la cabeza de nosotros, a como en este momento le están viniendo a usted esas ideas que usted ha tenido por mucho tiempo. En fin, hay muchas otras cosas. Como Iglesia del Este, hermanos, en acatamiento a lo dictado por el Ministerio de Salud, tomamos la decisión de hacer los cultos virtualmente. Sin embargo, como Iglesia del Este, continuamos con estas medidas básicamente con mucha fe en que Dios nos otorgara un edificio propio. Y en eso es lo que hemos estado orando muchísimo tiempo. Y con perseverancia, al final de cada culto, si usted le ha puesto atención, siempre hemos puesto al final de cada culto, anhelamos vernos pronto. Esa es la frase que ha aparecido durante todos los cultos. Anhelamos vernos pronto porque es lo que Dios quiere. Dios no quiere una iglesia que funcione a control remoto. Dios no quiere que una iglesia funcione con todo mundo desperdigado por todo lado. Esa no es la imagen de una iglesia que tenemos en el Nuevo Testamento. La iglesia del Este debe funcionar físicamente. Debemos funcionar físicamente, cara a cara, como Dios instruye en su palabra que tiene que funcionar una iglesia. Con mucha humildad, hermanos, y con mucha fe creemos que eso va a ser pronto. Pero antes de que nosotros regresemos a ese estado, tenemos que prepararnos todos. La pregunta es, ¿estamos listos para congregarnos físicamente?
En este momento usted podría decir que está listo para congregarse de nuevo físicamente. Debemos respondernos eso. Nos preguntaremos si estamos listos para estar listos. Hoy quiero que cada uno de nosotros haga un análisis interno de si efectivamente está listo para volver a congregarse físicamente. Todos nosotros tenemos que hacer el análisis, todos y cada uno de nosotros. Esta va a ser nuestra tarea el día de hoy, no con el objetivo de sentirnos culpables. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy nos van a hacer sentir mal, posiblemente. El objetivo no es hacerlo sentir culpable, el objetivo es que usted asuma su tarea y su responsabilidad para cuando nosotros nos volvamos a congregar físicamente. Esperamos cosas muy grandes, hermanos, pero todos debemos estar listos para asumirlas. Va a haber una cantidad de trabajo gigantesca y todos necesitamos estar listos. Y es el objetivo de este mensaje, hermanos. Hoy quiero que terminemos la prédica diciendo: estamos listos para congregarnos físicamente. O también se puede decir: no estoy listo, me faltan algunas cosas. Entonces, para hoy tenemos 4 puntos, son 4 puntos muy sencillos. 3 de esos puntos tienen que ver con doctrina, tienen que ver con teoría. Y el cuarto punto, tiene que ver con la exhortación. Básicamente es la motivación que vamos a tener a través de estos 3 puntos que tienen que ver con doctrina. Si estamos listos, nos vamos a dar cuenta que estos 3 puntos ejemplifican nuestra vida como iglesia. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Bueno, como le dije, los 3 primeros son teoría, el último es la parte de exhortación. El último punto, de hecho, es el más importante que vamos a ver la mañana de hoy. Para regresar físicamente a congregarnos, hermanos, tenemos que tener claras 3 cosas. Estos son los 3 puntos que tienen que ver con teoría. Número 1, el origen de la iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Tenemos que tener esto clarísimo si queremos volver a congregarnos físicamente. Número 2, la definición de la iglesia. Tenemos claro qué significa la iglesia. Y número 3, el funcionamiento de la iglesia. Con esas 3 cosas claras, hermanos, el origen de la iglesia, la definición de la iglesia y el funcionamiento de la iglesia, podemos decir que estamos listos para congregarnos. El 4 punto va a ser muy sencillo y es nuestra exhortación. ¿Estamos de verdad listos para regresar a congregarnos? Quiero que se dé cuenta que cualquier fallo en cómo entendemos el origen, en cómo entendemos la definición o en cómo entendemos el funcionamiento de la iglesia, va a causar que usted y yo no estemos listos. A veces tenemos la teoría clarísima, hermanos, pero la práctica está totalmente por otro lado. Entonces nuestra tarea hoy básicamente, es reflexionar en esos 3 puntos y atender a la exhortación que vamos a ver al final del mensaje para ver si efectivamente estamos listos para congregarnos físicamente de nuevo. Oremos. Dios, Padre, en tu misericordia, Señor, gracias porque nos has dado el día de hoy, Señor. Nos has regalado este día tan hermoso para que podamos, por lo menos por estas instancias, escuchar tu palabra, Señor, y entender qué tienes preparado para nosotros. Ya hace un año, Señor, que estamos fuera de un lugar físico, fuera de vernos cara a cara, fuera de apoyarnos cara a cara, de saludarnos cara a cara, Señor. Y también, Padre, con toda humildad y fe, creemos que pronto vamos a poder estar otra vez juntos, Señor. Sin embargo, nuestro pastor quiere que reflexionemos en esto. ¿De verdad estamos listos? Padre, que el día de hoy cada uno de nosotros pueda tocar nuestro propio corazón y, siendo sinceros, definir o de verdad decidir si estamos listos o no.
Si estamos listos, Padre, gloria a Dios, porque eres tú el que nos da esa iluminación para estar listos. Si no lo estamos, Señor, por favor, danos esas herramientas que necesitamos, danos esa lucidez que necesitamos para cambiar lo que tengamos que cambiar y poder volver a congregarnos físicamente de una manera bíblica. Gracias, Señor, porque nos escuchas y ponemos el resto del mensaje en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Ok, primer punto entonces. Vamos a ver el primer punto. Quiero ver un poco de teoría. Vamos a ver cosas que posiblemente usted maneja bien, posiblemente nunca las ha escuchado, pero recuerde que lo más importante de esto es la parte de la exhortación. Entonces, primer punto, si recordamos el primer punto es el origen de la iglesia. ¿Quién o qué o cómo se instauró la iglesia? ¿Cómo es que existe? ¿Quién fue el que la fundó, por si quisiera verlo así? Y vamos a ver esto clarísimo y es interesantísimo, hermanos, desde el propio Antiguo Testamento. Dios tenía bien claro este tema de la iglesia antes incluso del Nuevo Testamento. La iglesia, hermanos, es una fundación, el origen es Dios mismo que la instruye y la instituye. Y lo vamos a ver reflejado en la Biblia, lo vamos a ver reflejado incluso en el Antiguo Testamento. Hay muchas metáforas de la iglesia en el Antiguo Testamento. Eso nos prueba que estaban en la mente de Dios, que la iglesia estaba en la mente de Dios. Desde el inicio, Dios las utilizó con Israel, estas metáforas, y luego las utilizaría con la iglesia. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene muchos tipos y cuadros, tiene sombras de las cosas que habían de venir después, eran como un boceto de algo que se veía bien claro en el Nuevo Testamento. Por lo menos podemos encontrar 7 de estas simbologías que vemos en el Antiguo Testamento, pero hoy nos vamos a quedar solamente con 4 de estas simbologías o básicamente estas metáforas. Las primeras 3, son las siguientes. Israel es la esposa, es la viña y es el rebaño. Trate de recordarse esto. En el Antiguo Testamento, Israel es la esposa de Dios. Dios tiene un viñedo que es Israel y Dios tiene un rebaño que es Israel. Esa es la relación de Dios con Israel, simbolizada a través de una unión matrimonial, a través de un viñedo y a través de un rebaño. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esto. Israel es la esposa de Dios. Cuando Dios vio a Israel, la tomó para él e inició un pacto con ella. De ahí en adelante lidió con su infidelidad debido a su idolatría. Esto lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, plagado por todo lado. Si usted quiere verlo más claramente, por ejemplo, podemos ir a Jeremías, al capítulo 3, al versículo 8 y leer lo que dice ahí. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En este contexto, la fornicación es un tema de idolatría. Y lo que vemos es que Dios, en ese momento, por la idolatría de Israel, rompe o corta o da carta de repudio, por así decirlo. Entonces, ahí tenemos esta figura de la relación de Dios con Israel a través de una relación de esposa-esposo. Luego tenemos la viña. La viña, interesantemente, también representaba a Israel. La Biblia indica que Dios plantó un viñedo, lo cuidó con todo cariño, lo cercó, lo trató bien y al final ese viñedo dio uvas silvestres, o sea, uvas de campo, uvas no cuidadas, uvas con un montón de defectos, simbolizando básicamente que todo el cuidado que Dios tuvo con Israel, Israel lo tomó y no le dio fruto alguno. Eso lo vamos a ver en el libro de Isaías, así que si quiere acompáñeme un libro antes y vamos al capítulo 5 de Isaías, tal vez para que lo podamos ver muchísimo más claro. Si está ahí en el capítulo 5, podemos leer del versículo 1 al 3. Si usted quiere en su casa puede leer del 1 al 7 para que vea todo el cuadro, pero por el momento estamos del versículo 1 al versículo 3. Vea lo que dice. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Ok? Entonces, en este contexto, Israel entonces es la viña. Dios la crea, la planta, la alimenta, la cerca, la protege y lo que da a Israel el fruto de esa viña son uvas silvestres, uvas de campo, uvas malas, con defectos, con pecados, etc. Ahí vemos básicamente una metáfora de la relación que Dios estaba teniendo con Israel. Número 3, el rebaño. Israel es el rebaño de Dios. Dios es el pastor y Israel es su rebaño. Por ejemplo, Salmo 80, versículo 1 dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Jehová en el Antiguo Testamento, entonces, hermanos, es el pastor de Israel. E Israel es su rebaño. Entonces, bíblicamente, hermanos, estos tres términos denotan la relación que Dios tenía con Israel. Israel es su esposa, es su viñedo y es su rebaño. Luego llegamos al Nuevo Testamento, mucho tiempo después, y interesantemente, hermanos, y esto es impresionante, estos mismos símbolos son tomados y aplicados, cumplidos en la iglesia. Es como si Dios quisiera retratarnos un tipo de relación que se está gestando en el Antiguo Testamento y cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto está cumplido en la iglesia. ¿Por qué estoy haciendo esto, hermanos? Porque quiero que se den cuenta que la iglesia viene en la mente de Dios desde el Antiguo Testamento. No fue una ocurrencia, tampoco la iglesia es una instauración de hombres. Esto es un tema básicamente definido por Dios desde principios de la historia. Recuerden que Dios no tiene plan A, B, C y hasta la Z. Dios tiene únicamente un plan, es el plan A y sale porque Él es Dios. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ver estos tres cuadros y también lo vamos a ver con versículos porque es bellísimo, es hermoso. Los tres cuadros entonces, la esposa, la viña y el rebaño, se van a ver cumplidos en la iglesia. La esposa, por ejemplo, Cristo dice en Marcos 2:19, esto es una cita de Cristo, Él dice: no debemos ayunar porque el novio, o sea, Él está aquí. Él les dice a los apóstoles: no debemos ayunar, era un día de ayuno, por cierto. Él les dice: no debemos ayunar porque el esposo está aquí, deberían estar celebrando, no deberían estar ayunando. Pablo claramente indica, y esto es clarísimo, indica la simbología del matrimonio en términos de Cristo y su iglesia. Esto está clarísimo en Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 33. Si ustedes quieren pueden leerlo en su casa. Por ahora vamos a proyectar solo esos dos versículos que están viendo en este momento. Y finalmente, en Apocalipsis 21:9, vemos a la iglesia desposada con el Cordero. Entonces, vean exactamente la misma simbología que se maneja en el Antiguo Testamento, de Dios tomando como esposa a Israel. Llegamos al Nuevo Testamento y ahora estamos viendo cómo Cristo toma como esposa a la iglesia. Es el cumplimiento de la relación que Dios estaba estableciendo en el Antiguo Testamento, que la vemos en el Nuevo a través de la iglesia. 2. El viñedo. ¿Qué podemos hablar del viñedo? Vean, por ejemplo, vamos a Juan capítulo 15, vamos a avanzar un montón ahí en el Nuevo Testamento y vamos a irnos a Juan 15, al versículo 5, en donde Jesús dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios dice entonces, la iglesia son los pámpanos y Cristo es la vid. Él es el que alimenta la planta, Él es el que alimenta ese viñedo. Es la misma simbología que tenemos en el Antiguo Testamento con Israel. Y por último, el rebaño. Esta también es hermosa, hermanos. Nosotros, la iglesia, somos el rebaño de Cristo.
Jesús es nuestro buen pastor. Y eso lo vemos ahora unas cuantas páginas a su izquierda en Juan capítulo 10. Y si está ahí vemos lo que dice el versículo 14, por ejemplo. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahora usted me podría decir, bueno, eso se está refiriendo a Israel, no se está refiriendo específicamente a nosotros, la iglesia. Pero vea, ponga mucho cuidado a lo que dice el versículo 16. Vea lo que dice Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esa, hermanos, es una bellísima profecía sobre la iglesia. Es una profecía en donde Jesús dice, hay otras ovejas de otro rebaño ajeno a Israel que me van a oír, van a venir donde estoy y yo voy a ser su pastor y ellas van a ser mi rebaño. Es un hermoso cuadro y una profecía increíble sobre la iglesia. Entonces, hermanos, vean cómo Dios va trazando el tema. Habla de una relación con su esposa que se llama Israel, la vuelve a retomar en el Antiguo Testamento a través de la figura de Cristo casándose con la iglesia. Habla de un viñedo en el Antiguo Testamento y luego dice también en el Nuevo Testamento que Jesús es la vid y él alimenta los pámpanos que ejemplifican esta iglesia. Y número 3, en el Antiguo Testamento vemos el tema del rebaño, de cómo Dios tiene un rebaño que llama Israel, como Dios es el pastor de ese rebaño. Y llegamos al Nuevo Testamento y Jesús profetiza que va a existir un rebaño nuevo, que no es Israel, que va a escuchar la voz de Jesús, se va a convertir en su rebaño y él se va a convertir en su pastor. ¿Qué concluimos de esto, hermanos? Sencillo, hermanos. La iglesia es instaurada por Dios, por Jesús. No es algo instaurado por hombres, no es una idea de que se le ocurrió algo, o no es el mismo Pedro, como ha dicho la Iglesia Católica durante muchísimo tiempo. No, esto es algo que Dios tenía en la mente desde el principio. Y así es como lo fue desarrollando por toda la Biblia hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Ahora, hay una cuarta simbología que se utiliza en la Biblia, y de hecho se utiliza en el Nuevo Testamento. Es bellísima, es una simbología específicamente para la iglesia, es única y exclusivamente diseñada para la iglesia. Y tiene que ver en cuanto a su concepto. Esta simbología le da la definición, que es nuestro segundo punto. Ya dejamos atrás el punto del origen, ahora vamos a ver el punto de la definición. Tiene que ver con lo que significa la iglesia. Y básicamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la definición. Vamos a un origen, Dios crea la iglesia, Dios la diseña en su mente, la planea en el Antiguo Testamento, la ejecuta en el Nuevo Testamento y esta iglesia es lo que se conoce como el cuerpo de Cristo. Es el término más precioso, hermanos, que Dios puede utilizar para nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es lo que nos enseña Pablo con una claridad impresionante. Lo podemos ver simple en dos textos, sin tratar de complicarnos mucho. Por ejemplo, si ustedes buscan Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, ya casi cerrando el libro de Efesios o la epístola a los Efesios, Pablo escribe lo siguiente en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto es un poco de la simbología que vemos ahora de Jesús casándose con la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Vean la definición tan impresionante que Pablo hace aquí. Él dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y luego termina el versículo ahí escribiendo, y Él es su Salvador. Podemos verlo en otra parte también. Podemos verlo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo escribe lo siguiente, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
Esto es bellísimo. Pablo está escribiendo lo mismo de dos maneras diferentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. De hecho, hermanos, las comas en estos versículos, incluso en ambos textos, detienen la lectura para dar una definición. Nos hacen detenernos para ver una definición. Por ejemplo, en Efesios 5:23, Cristo es cabeza de la iglesia, coma, la cual es su cuerpo. Ahí tienen la definición. Y también en Colosenses 1:24 pasa lo mismo. Porque Pablo escribe: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, coma, que es la iglesia. Esto es impresionante, hermanos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar este asunto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo también es claro en quién o qué conforma al cuerpo de Cristo. No solamente dice la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo escribe de qué está conformado este cuerpo de Cristo. Ponga mucha atención a los pronombres y a los verbos. Yo se los voy a ir acentuando y de hecho se los acabo de marcar en los versículos que vamos a ver. Ponga mucha atención a los, como le dije, a los pronombres y verbos porque definen o nos dan a entender quién compone ese cuerpo que se llama iglesia. Vamos, por favor, a Corintios. A los Corintios, a aquella iglesia toda desordenada que estaba con mucha inmadurez espiritual. A los Corintios les escribe: vosotros, sois el cuerpo de Cristo. Eso es 1 Corintios 12:27. Pablo les está escribiendo a esos desordenados corintios que ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Podrá haber sido un error que Pablo cometió al escribir esto? No, hermanos, no es un error porque lo volvemos a ver otra vez en Romanos. En Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 5, Pablo les recuerda: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y otra vez tenemos este asunto: somos, vosotros, sois, siendo, son. Al enseñar sobre la cena del Señor, por ejemplo, igual al enseñarle esto a los corintios: siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. La carta a los Corintios, hermanos, y la carta a los Romanos no es una carta a un Corinto o a un romano único. Son cartas a todo el conjunto de las personas que estaban ubicadas físicamente en Corinto y en Roma, reunidos en torno a Dios. Usted y yo, hermanos, así como los romanos y como los corintios, somos parte del cuerpo de Cristo. Individualmente, incluso se nos llama de una manera interesantísima, pero todavía tal vez no voy a caer ahí. Quiero desarrollar un poco más esta parte. La Biblia nos enseña que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿No le parece impresionante esto? ¿No le parece que Pablo les escriba a los corintios que ellos son el cuerpo de Cristo estando en aquel desorden tan increíble? Bueno, pues sí, hermanos, usted y yo somos llamados el cuerpo de Cristo. Y de hecho, individualmente, la Biblia nos llama de una manera sumamente interesante. Nos llama los miembros del cuerpo de Cristo. Las Escrituras se refieren a nosotros como miembros. Vamos a verlo. En el mismo texto que se escribe a los Corintios, el que leímos ahora de 1 Corintios 12:27, si avanzamos un poquito más dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. En Efesios encontramos también, en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30, como les dije ahora. Pronto vamos a ver un poco más sobre lo que significa este asunto de que la Escritura nos llame miembros. Por ahora,
Pensemos en esto. ¿Cuándo pasamos a ser miembros y parte del cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Cuándo sucedió esto tan maravilloso? ¿Cuándo Cristo nos hace parte de Él incluso? ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió esto tan maravilloso? Fuimos metidos en el cuerpo de Cristo justo en nuestra conversión, hermanos. Usted y yo, al convertirnos, somos metidos dentro del cuerpo. Vean lo que Pablo le escribe también a los Corintios, allá en 1 Corintios 13, y es importante que sepan esto. Los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios tienen un despliegue de doctrina en cuanto a la iglesia, en cuanto a los dones, en cuanto al orden que hay que tener, impresionante, y por eso es que estamos en este momento acá. Pablo les escribe entonces en 1 Corintios capítulo 12, porque por un solo espíritu, y este espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo utiliza el fuimos, se incluye con los corintios, se incluye dentro de esa gente, que por cierto Pablo no se estaba congregando con los corintios, pero dice fuimos, él lo hace en plural, y dice que ellos fueron bautizados en un cuerpo. Esta palabra baptizo, que es la palabra en griego, quiere decir sumergir. El Espíritu Santo toma a la persona en su momento de conversión y la sumerge, la mete dentro del cuerpo. Y luego continúa escribiendo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. Y otra vez tenemos aquí el tema del Espíritu con E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión, hermanos, suceden muchas cosas, muchísimas. Dios nos sella con el Espíritu Santo, Dios nos da el Espíritu Santo además de eso, nos hace o nos llama también hijos, nos libra de las tinieblas y nos saca luz, nos hace esclavos, nos compra por precio. Bueno, pasan un montón de cosas, hermanos, y entre esas cosas que está sucediendo es que el Espíritu viene y nos bautiza, nos sumerge dentro del cuerpo, nos mete en el cuerpo. En el versículo 27, si continuamos la lectura ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12, podemos ver que ese en un cuerpo, el que escribe Pablo, se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Así que entonces, hermanos, vea qué maravilloso todo lo que estamos viendo con la definición propia. Es una definición única para la iglesia. Se le llama el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y se nos llama miembros. Entonces, a manera de resumen, hermanos, para ir amarrando todos los conceptos, porque quiero pasar rápido por esta parte antes de llegar a la parte de la exhortación. El origen de la iglesia. Claramente lo vimos. Dios lo tiene preconcebido en su mente, en su providencia. Lo empieza a manejar como una metáfora, diciendo que Dios se casa con Israel, que Israel es idólatra, que le da carta de repudio. Lo vimos simbolizado también en el hecho de que Dios planta una viña, la riega, la cuida, la cerca, y la viña le devuelve básicamente uvas malas, uvas silvestres, simbolizando esta menosprecio de Israel hacia su Dios. Y número 3, vimos también como Dios es el pastor que tiene ese rebaño, que también lo cuida, lo nutre, lo protege, y el rebaño también se desaparece descarriado. Y estas mismas 3 cosas las vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque Dios conserva la idea que tiene desde el principio y la cumple en la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Lo vimos en Efesios 5, del 22 al 33, con todo el cuadro completo que tenemos ahí. Lo vimos en Apocalipsis 19, cuando es la esposa, la desposada del Cordero. También vimos que la iglesia también son los pámpanos de la vid. Cristo es la vid, la iglesia son los pámpanos que se alimentan de esa raíz, si usted lo quiere ver así, para dar fruto también. Y por último, vimos que la iglesia es el rebaño de Cristo, porque van a escuchar la voz de Cristo, van a atenderla, van a buscarlo, y Él va a ser nuestro pastor. Va a ser el pastor de un redil o de un rebaño que no era del redil llamado Israel.
Ese es entonces básicamente el origen. La definición, Dios nos plantea una definición hermosa, hermanos, que es la definición de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, porque representamos físicamente a Jesús aquí en la tierra. Esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es la definición de lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es Cristo representado físicamente, funcionando aquí en la tierra. Y por último, tenemos el funcionamiento de la iglesia. El funcionamiento de la iglesia. Y lo vemos en su máxima plenitud, hermanos, en la palabra miembro. Quizá esta palabra es una de las más malinterpretadas que podemos tener en nuestra vida cristiana. La palabra miembro adquiere todo su significado, hermanos, cuando la vemos al lado de la palabra cuerpo. No podemos entender bien la palabra miembro sin entender la palabra cuerpo. Y esto no es porque yo lo diga, es porque la misma explicación que hace Pablo de esto la hace amarrada de ambos conceptos. No es alguien que paga un derecho para pertenecer, hermanos. No es como tal vez a veces entendemos la palabra membresía, que es un lugar en donde usted va y paga para pertenecer a algún lugar. No, jamás tiene esa connotación. La palabra miembro no tiene, la palabra membresía no tiene esa connotación. No es alguien que paga un derecho a pertenecer. El miembro es alguien que pertenece y trabaja en ese lugar. No es un espectador, no es una persona que únicamente llega a sentarse a ver cómo suceden las cosas. No es un espectador, es un participante activo de lo que está sucediendo. La escritura, utiliza la palabra miembros como una parte del cuerpo. Así es. Una mano, un pie, un ojo, una oreja, a eso me refiero. El miembro no es esa persona o no es esa persona que paga algo para pertenecer. El miembro se refiere a un miembro del cuerpo, a una parte del cuerpo, a la mano, a los ojos, a las orejas, al oído, incluso a la misma lengua. Eso es lo que significa un miembro. Y por eso es que yo le estaba diciendo a usted que tenemos que entender esto. Va a ser nuestro punto de partida para entender el funcionamiento de la iglesia a la par del cuerpo. Es una parte que tiene una función clara, bien definida dentro del cuerpo. Lo vamos a entender claramente en 1 Corintios capítulo 12. Así que por favor acompáñenme y vamos a 1 Corintios capítulo 12 para ver este asunto muy claro. Como le dije anteriormente, todo este capítulo, desde el 12 hasta el 14, tiene que ver con temas importantísimos dentro de la iglesia. Entre esos los dones, el cuerpo, los miembros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si está ahí entonces en 1 Corintios capítulo 12, vamos a ir desmenuzando un poquitito de estos conceptos para entenderlos bien, ¿de acuerdo? Versículo 14, dice lo siguiente en el versículo 14, Pablo escribe lo siguiente: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el cuerpo, la iglesia, está compuesta de muchos miembros. ¿Ok? Usted, yo, Luis, Marcela, póngale el nombre que usted quiera. Todos esos miembros componen la iglesia del Este. Y cada miembro, este Luis, María, lo que usted quiera, este ojo, esta oreja, esta nariz, etcétera, etcétera, hay distintos y tienen diferentes funciones, hermanos. Veámoslo así, en un cuerpo humano, el ojo está encargado de ver, no es la oreja la que está encargada de ver, es el ojo el que está encargado de ver. La oreja está encargada de escuchar, la función de la lengua es hablar, no es escuchar. Y lo que nos quiere decir Pablo a entender con esto es que cada miembro tiene su actividad propia diferente dentro del cuerpo. Por eso es que en el versículo 14 lo vemos claramente. Hay muchos miembros dentro del cuerpo. Muchos. Un sinfín de miembros. Versículo 15 y 16. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Versículo 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, las respuestas son obvias. Si un pie dijera que no quiere ser parte del cuerpo porque no es ojo, es completamente ilógico. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere dar a entender aquí? Todos los miembros son importantes. Todos, absolutamente todos. Ninguno funciona bien sin el otro. Usted, yo, Luis y los nombres que quiera inventarse en su cabeza, ojo, oreja, nariz, boca, mano, todos son importantes. Funcionan bien cuando están uno con otro. No funcionan bien el uno sin el otro. Por eso es que estamos viendo esta definición en torno al cuerpo. Versículo 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Aquí hay un concepto bellísimo en donde Pablo escribe que no todos los miembros, Luis, María, Rebeca, Marcela, no todos los miembros tienen que hacer lo mismo. Porque si todos hacen lo mismo, hermanos, el cuerpo no se va a desarrollar, el cuerpo no va a crecer, no va a hacerse más grande, no va a crecer espiritualmente en cuanto a fruto, por así decirlo. Usted, yo, Luis, María, los que usted quiera traer a su mente, ojo, oreja, nariz, mano, todos funcionan diferente. Así debemos hacerlo porque así es como Dios lo quiso. Vean lo que dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios acomodó a los miembros y les dio trabajos o ministerios, esa es la palabra ministerios, y esos trabajos o ministerios se realizan por medio de algo que se llaman dones. Vean, no pierda de vista lo que estamos haciendo, estamos hablando del funcionamiento. Ya entendimos que nosotros somos parte del cuerpo, pero individualmente se nos llama miembros porque estamos dentro del cuerpo y tenemos una función o una actividad propia, como hemos descrito en el libro de Efesios. No pierda esa idea en la cabeza porque ahora sí, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es que podemos empezar nosotros a ejercer este trabajo? Bueno, Dios para eso nos dio lo que se conoce como dones espirituales. Los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo muchísimas veces al momento en donde nosotros ponemos la fe en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y nacemos a vida nueva. Primera de Corintios 12, versículo 17, podemos leer lo siguiente, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, otra vez con mayúscula, para provecho. El Espíritu Santo entonces, hermanos, se encarga de darle por lo menos un don. Cada cristiano tiene por lo menos un don. Y según lo que acabamos de leer en 1 Corintios 12, ese don es para provecho. ¿Provecho de qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. 1 Corintios 12, 11, un poco avanzando un poco más en el texto, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, otra vez con mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Puede que asigne 2 dones, puede que asigne 3, puede que asigne 1, puede que usted ore fervientemente por uno y luego Dios se lo conceda, como cuando Pablo dice que, o escribe que anhelen aquellos dones mejores, que los busquen, que oren por ellos. Puede que funcione así, pero es el Espíritu Santo quien da los dones. Usted, si es cristiano y tiene el Espíritu Santo dentro de usted, por lo menos tiene uno. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Y todo esto, hermanos, al final tiene un propósito importante. Los dones que usted recibe no son para provecho suyo. ¿Son para provecho de qué?
del cuerpo, hermanos. Son para provecho de toda la congregación, son para provecho de todos los hermanos. No es para provecho suyo, no es para vanagloria suya, no es para que usted crezca, es para que los demás crezcan. Y eso lo vemos clarísimo. Ese es el propósito de contribuir en el plan de Dios para la edificación de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 leemos lo siguiente: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Esta edificación, hermanos, se basa en la diversidad de dones. ¿Para qué quiere usted una iglesia en donde todo el mundo haga exactamente lo mismo? Así no funciona esto, hermanos. Dios da don de predicación a algunas personas, da don de maestro a otras personas, da dones de administración a otras personas, da dones de ayuda a otras personas, reparte un montón de dones a la iglesia. Y nosotros los tenemos en la iglesia celeste, hermanos. Podemos hablar de un montón de hermanos que están específicamente, especialmente diseñados por Dios para hacer una tarea específica. Por eso es que son miembros, hermanos. Tienen una función dentro del cuerpo. Si faltan, el cuerpo no está completo. Y esa función la ejercen a través del don que el Espíritu Santo repartió en ellos. O repartió en nosotros. Y en esta misma tarea, Dios ha seleccionado ciertos dones que funcionan para preparar a todo el cuerpo. Son 4 dones que Pablo describe en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios. Pablo dice, hay ciertos dones que funcionan para preparar a los demás. Nunca jamás dice que son los más importantes, pero sí enseña que su función o su propósito es preparar a las otras personas. Esos 4 dones los está viendo en este momento ahí en pantalla, en Efesios 4, 11 y 12. Son los siguientes: el don de apóstol, que en este caso son misioneros. Apóstol, la palabra en griego quiere decir enviado. Son misioneros. Evidentemente la gente necesita misioneros para ir a hacer iglesias a otra parte, para ir a conquistar territorios, si usted lo quiere ver así, en otra parte. Son sumamente necesarios. Número 2, profetas, que son predicadores, son los que llevan la palabra de Dios. Esa era la función que tenía un profeta, llevar la palabra de Dios. Y por eso vemos esa palabra profetas ahí, que quiere decir los predicadores. Luego tenemos los evangelistas, que son maestros del evangelio. Son personas diseñadas específicamente con una habilidad impresionante para enseñarle a los demás el evangelio. Y por último tenemos pastores y maestros, que es aquella persona que tiene el don para velar por toda la congregación. Esos son solamente 4 que sirven específicamente para preparar a todos los demás. En la Biblia hay una lista innumerable. Bueno, encontramos 3 listas de dones en diferentes partes. No tenemos tiempo para hablar de ellos, pero sí, por favor, quiero que entienda algo. Usted por lo menos tiene uno, hermano. Por lo menos. Y es un poco de lo que quiero hablar ahora más adelante. No me voy a adelantar. Entonces, hermanos, no es difícil de entender, ¿verdad? No es difícil entender el origen de la iglesia. No es difícil entender la definición de la iglesia. Y no es difícil entender cómo funciona la iglesia. En nuestro primer punto, el origen de la iglesia. Yo creo que usted me lo puede explicar perfectamente en este momento. Y usted me puede decir, sí, efectivamente, el origen de la iglesia es Dios. Dios la instauró, se ve clarísimo en el Antiguo Testamento, y luego se ve cómo se desarrolla la idea en el Nuevo Testamento. Clarísimo, las 3 simbologías que vimos sobre la esposa, sobre el viñedo y sobre el pastor, clarísimo, lo vemos en el Nuevo Testamento después. Ahí está el origen y usted dice, amén, hermano, sí, Dios instauró la iglesia. Perfecto.
Segundo punto, usted lo ve claramente, la definición, no hay dónde perderse. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vemos los versículos, usted lo ve claramente como Pablo lo escribe a los Corintios, como lo escribe a los Romanos, como lo escribe a los de Efesios. En Filipenses también hay referencias a este mismo asunto. Por todas las cartas paulinas o las epístolas pastorales incluso se ve este término y usted dice, sí, por supuesto, amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahora que vamos o que nos metimos en esto de los miembros, usted entiende perfectamente el funcionamiento y usted dice, sí, veo cómo Dios trabaja con personas, aunque seamos indignos, aunque aún seamos pecadores, Dios nos toma, nos limpia, nos da dones, nos pone a trabajar, nos da ministerios y dice que todo eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted, hermanos, dice amén a eso. Y a los 3 puntos que se lo estoy diciendo en este momento, usted dice amén y así tiene que funcionar. Pero quiero ver, hermanos, y este es el 4.º punto, quiero ver si de verdad estamos entendiendo esto. Y lo voy a hacer con una pequeña comprobación y con un examen. Este ya es nuestro 4.º punto del mensaje de hoy y tiene que ver con la exhortación. Esto es lo que yo quiero enfatizar en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una máxima en la vida cristiana, hermanos, y es lo siguiente. Esto es una máxima. La práctica comprueba la teoría. ¿Ok? Voy de nuevo. La práctica comprueba la teoría. Si usted quiere saber si un cristiano está entendiendo bien las cosas, vea su práctica. Por eso es que cuando vemos el origen, cuando vemos la definición, cuando vemos el funcionamiento y vemos una práctica distinta, hermanos, no hemos entendido de verdad de qué se trata esto. No lo hemos captado. Esta forma de que la práctica comprueba la teoría, básicamente es la forma en donde Pablo o la que Pablo toma para escribir todas sus epístolas. Él siempre empieza con la parte teórica, explica todo lo que tiene que ver con teoría, con doctrina, para luego aterrizar a la parte práctica. Quizá uno de los mejores ejemplos es el libro de Colosenses, en donde usted en los primeros 2 capítulos tiene un despliegue de doctrina enorme sobre la figura de Cristo. Y justo cuando llegamos al capítulo 3, Pablo escribe ahí, poned la mira en las cosas de arriba. Si ustedes entienden todo lo anterior de los 2 capítulos, pongan su mira en las cosas de arriba y empieza a desplegar toda una serie de lineamientos de cómo comportarnos en la familia, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la lógica, hermanos. Obviamente, si nosotros no tenemos una doctrina clara, nuestra práctica no va a ser clara. Esto es imposible, esto es completamente ilógico. ¿Entendemos o entendimos los 3 puntos que vimos hoy? Bueno, basta que analicemos un poquito la práctica que tenemos para comprobar si efectivamente estamos entendiendo. Mi exhortación es esta, hermanos. Analicemos la práctica para ver si estamos entendiendo. Y antes de hacer esto, hermanos, antes de meterme a la parte directa de la exhortación, quiero dejar algo en claro. No queremos perder gente, ni uno solo. Lo que vamos a ver puede ser difícil, puede ser chocante, incluso en algunos aspectos molesta, no solo a mí, sino que a muchos hermanos dentro de la congregación. Pero nuestro objetivo no es perder gente, nuestro objetivo es afianzar gente. Nuestro objetivo es que si a usted le da tristeza lo que vamos a ver, que sea una tristeza que produzca arrepentimiento en usted, para que usted pueda encontrar lo que está haciendo mal y con la ayuda de Dios obviamente se levante, lo corrija y vaya por el otro camino. Si lo que estamos a punto de ver nos entristece y nos enoja, qué bueno, hermanos,
pero tomémoslo para cambiar, tomémoslo para limpiarnos de esa conducta que tal vez nos está alejando de lo que de verdad deberíamos estar haciendo. Seamos sinceros, este no es un momento para pensar en las demás personas, es un momento para pensar en nosotros y debemos ser muy sinceros y hacer nuestro análisis con estos 3 puntos específicamente. Solo vamos a ver unas cuantas ideas, hermanos, solo unas cuantas. Podría quedarme aquí un montón de tiempo poniendo ejemplos, pero ese no es el sentido. Quiero tocar algunos puntos específicos y muy visibles, hermanos, de prácticas que no van acorde a la doctrina que acabamos de ver en estos 3 puntos. Y vamos a verlos así. Primero vamos a hablar de la práctica relacionada al origen de la iglesia, de la práctica relacionada a la definición de la iglesia y de la práctica relacionada al funcionamiento de la iglesia. Así que empecemos con el origen de la iglesia. Aunque alguien diga y crea, hermanos, que Dios instauró la iglesia, sabemos que no lo está entendiendo porque tiene alguna de las siguientes prácticas en su vida. Recuerde, la práctica que vemos en esa persona no refleja que entienda que Dios instauró la iglesia. Y esas 2 prácticas son muy sencillas. Número 1, no se congrega, no quiere congregarse. Siguen creyendo que la iglesia es de hombres, siguen creyendo que la iglesia es una sugerencia, siguen creyendo que congregarse es un tema únicamente de conveniencia, si me sirve o no me sirve. Valoran su asistencia a una congregación por un tema de distancia, por un tema de música, por un tema de personas. Creen que la música es lo más importante, la distancia si es muchísima hace que no vayan a ir o lo que sea y simplemente deciden no congregarse. Creen que congregarse es una sugerencia que está en la Biblia. Y si usted es de las personas que cree eso, hermanos, no empata con el hecho de que usted acaba de decirme que Dios instauró la iglesia. No empata. ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios nos compró, nos redimió, nos selló con el Espíritu Santo, nos bautiza en el cuerpo y no queremos pertenecer a ninguno? Ve que no tiene absolutamente nada de sentido, hermanos. Un hermano que diga que cree que la iglesia fue instaurada o que el origen fue Dios mismo y no se congregue, no está entendiendo el punto para nada. ¿Por qué no ser parte de una iglesia local? No me diga que usted comprende el origen de la iglesia si su práctica es no congregarse. No empata para nada, no tiene sentido. ¿Y a quién le estoy hablando, hermanos? Le estoy hablando a la gente que lleva años comiendo de nuestros recursos, de nuestras prédicas, de nuestro material, de nuestros cursos de formación cristiana y nunca han puesto un solo pie en la congregación. Le estoy hablando a la gente que cree que esto de la iglesia es una preparación virtual, ajena a estar con cualquier otra persona, que es un tema autodidacta en donde yo me voy alimentando a mí mismo hasta que muera. Le estoy hablando a la gente que partió porque creyeron que la iglesia del Este era una persona. Le estoy hablando a la gente que tiene años buscando una iglesia. Gente que se ha ido y desde que se fue no han encontrado iglesia. Y por eso no se están congregando. Le estoy hablando a ese tipo de gente, hermanos, que no se están congregando. No me diga, por favor, que usted entiende el origen de la iglesia si usted no se congrega. Es imposible y no tiene nada de sentido que usted haga esto. Y peor aún, la gente que cree que con solo ir al edificio ya se está congregando.
No, no puede suceder así, hermanos. No puede suceder así. Punto número 2. Es sumamente irregular en su asistencia. Hermanos, es vergonzoso decir esto, pero algunos de ustedes hay que saludarlos como si fueran nuevos, porque llegan cada 6 meses. No me diga que usted entiende que Dios instauró la iglesia si su asistencia es sumamente irregular. Viene, saluda, se va, regresa después en 6 meses, viene cuando tiene problemas, cuando necesita ayuda de alguien. Esto es vergonzoso, hermanos. Usted no puede creer que Dios fundó la iglesia si lo menosprecia con su irregularidad. Dios le ordena congregarse y usted contesta cuando tenga tiempo, cuando pueda, cuando no esté tan atareado, cuando me lo permita mi familia, cuando me dé la gana. Sé que estamos ocupados, hermanos, y yo no le estoy diciendo que tiene que llegar todos los domingos del año sin faltar uno solo. Yo no le estoy diciendo eso, pero piense en lo siguiente: cuando usted no puede congregarse, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Le da lo mismo? ¿No le importa? ¿No es algo que tenga significado grande en su vida? ¿O de verdad le duele no hacerlo? Si usted cree que Dios fundó la iglesia, y cuando yo estuve explicando toda la parte de teoría, usted decía, sí, tiene razón, pero usted no se congrega regularmente, hermano, no está entendiendo el punto. No lo está entendiendo, para nada lo está entendiendo. Dígame una cosa, nada más para cerrar este punto tal vez y seguir al otro. ¿Cuál sería una buena justificación que usted le daría a Dios de por qué no se está congregando? Piénsela, le voy a dar unos segundos. ¿Cuál sería una buena justificación que usted le daría a Dios para no congregarse? No hay, hermanos, no hay. Usted puede decirle a Dios, es que en esa iglesia tenía mala doctrina. Perfecto, salga, busque otra y quédese en otra. Pero no es posible que haya gente que tenga 4 años buscando una iglesia, hermanos. Es inaceptable. Y muchos de ustedes, hermanos, con mucha vergüenza, son muy irregulares. Quiere decir que ustedes no han entendido que Dios instaura esto con todo un propósito en donde usted y yo estamos en el mapa. Y usted simplemente ha dicho, no quiero obedecer, no quiero hacer caso. No lo hemos entendido, hermanos. No existe una buena justificación para no congregarse y no existe una buena justificación para la irregularidad en la congregación. Jamás existe, hermanos. Segundo punto, la definición de la iglesia. Aunque alguien diga y crea que la iglesia es el cuerpo de Cristo, sabemos que no lo está entendiendo tan bien por su práctica, hermanos. ¿Cuáles son estas personas? Bueno, fácil. Son las personas que no se integran. No se integran. Tienen años asistiendo a la iglesia del Este y no se integran. No van a los cursos de formación, no se meten en los grupos de oración, no se meten en Hermanos de Oro, no se meten en Chicaside, no se meten en absolutamente nada. No se integran. No se integran porque no han entendido que son parte del cuerpo, que ese es un mandato de Dios. Y esto es algo muy importante, hermanos. Cada cristiano, desde su propia conversión, tiene que en ese momento empezar a buscar una iglesia local para congregarse.
no puede vivir como un satélite. Y estos hermanos no han entendido esto. Simplemente llegan, escuchan y se van. No hay compartir con los demás hermanos. No me importa la necesidad que tenga el otro. Me resbala sinceramente preguntarle cómo está. Es claro que usted no ha entendido que usted es parte del cuerpo. Es claro que no lo ha entendido, hermanos. Entonces no diga amén cuando yo diga que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque su práctica no lo ejemplifica. La iglesia es usted. Por lo que no tiene sentido que no se integre. Esa es la primera práctica errónea en torno a este asunto de no entender la definición de la iglesia. Segunda, el desinterés. No le importa. No le importa lo que esté pasando. Le da lo mismo si estamos alquilando, si tenemos una casa propia. No sabe ni le interesa cómo están los hermanos o los otros miembros del cuerpo. No cree que sea necesario, que usted necesite al hermano o a la hermana para crecer. Su relación con la iglesia celeste gira en torno a las críticas. Se hace reuniones, se informa a la gente, se pide ayuda y no hay interés. Eso pasa porque usted no entiende que tiene que ser parte del cuerpo. No es una sugerencia a Dios, hermanos, que usted sea parte del cuerpo. Es el propósito original de Dios con un cristiano. Y número 3, una persona que no entiende esto se hace evidente por cómo se expresa de la iglesia. Alguien una vez me preguntó, hermanos, ¿cómo van con lo del edificio? ¿Cómo? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos, hermano? Usted y yo estamos metidos en esto, los dos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Entienden el asunto? Es lo mismo cuando una persona dice, voy para la iglesia. No, sabe un momento. Usted no va para la iglesia porque usted es la iglesia. Usted no dice, esta es mi iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia del este, hermanos. Usted puede decir eso. Yo soy la iglesia del este. A veces estoy hablando con hermanos y me dicen, es que ustedes. No sabe cómo que es que ustedes. Es que nosotros. Y a conveniencia decimos nosotros cuando nos sirve y decimos ustedes cuando no nos sirve. No puede funcionar así, hermanos. Esa no es la unión que Cristo quiere de una iglesia. Entonces, si usted cree y me dice que sí, efectivamente la iglesia es el cuerpo de Cristo y que usted forma parte de ese cuerpo, ¿por qué no lo cuida? ¿Por qué no se integra? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué tiene esa apatía, ese desinterés, ese desgano? ¿Por qué? ¿Por qué está más cómodo en este momento que está en su casa viendo las prédicas en vez de estar trabajando físicamente con unos hermanos? ¿Por qué es que usted ahora prefiere esa modalidad? Intégrese. No divida, porque también pasa esto. Muchas veces estas personas con su crítica dividen. Hablan como si fuera algo ajeno. Tampoco tiene nada de sentido, hermanos. No me diga que usted entiende que el cuerpo de Cristo es la iglesia o que la iglesia es el cuerpo de Cristo si usted no se integra. Su práctica no está pegando con la definición propia de lo que es la iglesia. Y por último, el funcionamiento de la iglesia. Lo mismo pasa con el funcionamiento, hermanos. Exactamente lo mismo. Aunque alguien diga que la iglesia funciona por el accionar del Espíritu Santo a través de los dones de los miembros, sabemos que no lo están entendiendo por lo siguiente. Usted tiene años calentando la banca. Tiene años en donde solamente llega, se sienta. No vemos crecimiento espiritual,
No vemos que usted esté trabajando, no vemos que usted esté intentando por lo menos saber cuál es su don. Su crecimiento espiritual no se ve, no es evidente. Hay que estar insistiéndole para que se congregue, hay que estar insistiéndole para que ayude, hay que estar insistiéndole para que le ponga, para que lea, para que estudie, etcétera, etcétera, etcétera. No entiende que en la Iglesia del Este se trabajan para las demás y no para usted. Si todos tuviéramos esta mentalidad de trabajar para los demás, hermanos, nadie se quedaría desatendido. Nadie, porque todos estaríamos velando por las necesidades de las demás personas. Pero hay hermanos que no entienden el funcionamiento, que no entienden qué quiere hacer Dios con un miembro dentro del cuerpo, que no entienden qué quiere hacer Dios con un miembro dentro de la Iglesia del Este. No lo están captando, hermanos. No lo estamos captando. Tiene años en la iglesia y ni siquiera ha tenido interés por llevar membresía, por llevar madurez, por llevar preceptos, mucho menos por llevar ministerio. No ha tenido el interés. Eso no es un miembro, hermanos. Un miembro no es una persona que solamente llega, se sienta, escucha la música, escucha la predicación y se va. Eso no es un miembro, hermanos. Así que una persona que diga y que crea que sí, que Dios funciona a través en la iglesia, a través de la aplicación de los dones y que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y que usted cree completamente en eso, no me diga eso si su práctica no refleja eso. No tiene sentido, algo no empata. Porque piensen esto, hermanos. Uno de los desprecios más grandes que uno le puede hacer a Dios es no utilizar el don que Dios le dio a usted. Es como si Dios le diera un regalo y le dijera, tome, ábralo y úselo. Y usted diga, no quiero, no me interesa, no necesito, estoy ocupado. Ese es el desprecio que usted, el desplante que usted le hace a Dios cuando no se mete, cuando no crece, cuando no trabaja, cuando no suda la gota gorda. Cuando está como simple espectador de lo que está sucediendo. Seamos sinceros, estar trabajando duele, desgasta, cansa, pero alegra. Y algunos pueden estar mucho más felices por todo lo que está pasando que otros. Pero eso depende específicamente de qué tan metido esté usted dentro del cuerpo, hermanos. Así que entonces, si la práctica no empata con lo que usted piensa, no lo ha entendido bien, hermanos. ¿Estamos listos para congregarnos físicamente? Conteste. Es el momento en que usted conteste. Seamos sinceros, hermanos. Todos tenemos algo que cambiar. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos algo que cambiar. Algunos más que otros. Pero empiece por ahí, por los 3 puntos que acabamos de analizar. El consejo práctico es el siguiente. Haga completamente lo contrario a lo que hemos estado viendo en este último punto de la exhortación. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Si usted es una persona que no se congrega habitualmente, congréguese. Si usted es irregular en su asistencia, comprométase con la asistencia. Si usted tiene desinterés, apatía y le gusta causar divisiones, no lo haga. Métase. Y si usted no ha crecido, si usted no se ha interesado por buscar su don, búsquelo. Hable con alguien y crezca. Ese es el consejo práctico que le puedo dar. Si Dios quiere, hermanos, ¿por qué estamos haciendo esto? Por lo siguiente, si Dios quiere darnos ese edificio por el que hemos estado orando, hermanos, hay un montón de trabajo por hacer. Es gigantesco, hermanos. Si usted solamente se sienta y se pone a pensar en todo lo que hay que hacer, es un montón. La responsabilidad es mayor, ya no es solamente alquilar un edificio, ya es el edificio de la Iglesia del Este. Y por tanto necesita un montón de cosas.
Empecemos por pensar en la parte espiritual, que es la más importante de todas. ¿Qué trabajo tenemos que hacer de evangelización tan grande en esa zona? Piénselo. Calles, bajadas, cuestas, sol, lluvia. Necesitamos tener gente nueva. Necesitamos tener gente nueva y eso solamente se hace evangelizando, saliendo por las calles. Necesitamos gente que se organice, necesitamos gente que salga, que tenga el tiempo, que tenga la energía, que vaya. No necesitamos que sean los mismos de siempre, que están metidos en eso y en esto otro y en esto otro y adicional en esto otro. No, así no se puede funcionar, hermanos. Es imposible que usted y yo funcionemos así. Tenemos que iniciar una nueva predicación expositiva. Es un nuevo libro. Tenemos nuevos predicadores, tenemos nueva gente, tenemos un nuevo tema, tenemos un rol de predicación expositiva, pero también con temas abiertos, con temas que engloban todo lo que vamos a ver expositivamente. Vamos a estar hablando de la familia, vamos a estar hablando de la transparencia, de la honestidad, de la disciplina, de la prueba. Vamos a estar viendo tantas cosas, hermanos, que eso es un trabajo gigantesco que vamos a tener que hacer. Aparte de eso, tenemos que retomar los cursos de formación cristiana, cada uno de los módulos, retomarlos, jalar a la gente, ver por dónde van, rearmarnos, reorganizarnos otra vez, pensar qué vamos a hacer con el grupo de oración, con Hermanos de Oro, con Chicaside. ¿Usted entiende lo que todo esto conlleva, hermanos? Lo estamos dimensionando. Y esa es solamente la esfera espiritual. ¿Qué pasa con lo material? Hay que trasladar a los chunches, hay que pensar en dónde se acomodan, hay que ver remodelaciones, dónde van los niños, dónde va la librería, dónde va el púlpito, dónde va el proyector, cuáles baños vamos a usar, cuáles no se van a usar, por dónde entra la gente, a dónde se acomodan los carros. ¿Entiende todo esto? Es un trabajo inmenso, hermanos. Es un trabajo inmenso. Y por un lado le puedo decir que estoy tan feliz por alguna gente que está ansiosa y que tiene ideas y que ya desea hacerlo y que se ve ahí metido los sábados y los domingos haciendo cosas, y se conversa con gente que tiene esa felicidad. Y esa gente, hermanos, es la que está metida en el cuerpo. Es la que se siente partícipe. Pero no basta con unos pocos. No basta con unos pocos, hermanos. El objetivo de esto, como le dije, no es perder gente. Y no me haga caso a mí, o sea, yo no soy nadie, hermanos. Simplemente le estoy diciendo lo que claramente se ve en la Biblia en cuanto al origen, en cuanto a la definición y en cuanto al funcionamiento de la iglesia. Y usted puede ver clarísimamente claro que eso es lo que Dios ordena. Pero usted no está reflejando eso, hermanos. Y hoy estamos haciendo esto por la sencilla razón de que lo necesitamos. ¿Sí? Nosotros no queremos que nadie se vaya. Nosotros queremos que se acerquen, que hagan su evaluación y que todos digamos, sí, en efecto, tenemos varias cosas que cambiar, tenemos varias cosas que arreglar. Y que nos subamos las mangas y que digamos, ahí vamos. Y que nos ofrezcamos, ¿qué necesitan? ¿En dónde puedo ayudar? Hay trabajo vasto e infinito por hacer, hermanos. Se los puedo asegurar. Tenemos tiempo para pensar en los 3 puntos que vimos hoy, hermanos. Antes de que Dios nos entregue, si quiere, si es su misericordia, si es su voluntad, que nos entregue un edificio, tenemos tiempo para pensar en estos 3 puntos. Decidir si mi práctica de verdad refleja que no estoy entendiendo esos 3 puntos. Que mi vida de aislamiento, que mi vida de alejamiento, que mi vida relacionada a la falta de congregarme, que mi vida relacionada con la falta de desarrollarme, de crecer, de ponerme en servicio a los demás, está evidenciando que no entiendo qué es una iglesia. Y que obviamente esa actitud afecta a la iglesia del Este. Cierro con una frase corta para que la medite. Es chiquitísima,
pero es lo más importante que queremos decirle hoy. Le necesitamos, nos necesitamos. Oremos. Señor, no hay más que decir de tu grandeza, Señor, que lo hemos visto plasmada en el tema de la iglesia, Señor, en cómo la tuviste en mente desde el principio, Señor, en cómo la definiste y al final en cómo haces que funcione, Señor. En esos 3 puntos en específico, Padre, sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar. Te pedimos de verdad, Padre, para que las hayamos identificado, puntualizado y que las atendamos, Señor. No que queden ahí en el aire, Señor, sino que tengamos un plan cada uno de nosotros por aparte, por separado, para que podamos restituir todas aquellas cosas que necesitamos restituir. Señor, esto es demasiado importante que lo hagamos, Padre, porque se trata nada más y nada menos de nosotros como representantes físicos de Cristo. Por eso es que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Señor, haznos ser buenos representantes, que la gente de fuera logre vernos y te vea a ti aquí en la tierra. Para eso tenemos que hacer muchos cambios, Padre, y te pedimos para que en este tiempo nos des la fortaleza, la seriedad, la responsabilidad de decir sí, estaba haciendo esto mal y voy a cambiarlo. Al final, Señor, todo esto no se trata de que seamos mejores personas, se trata únicamente de tu gloria y honra, Señor. Por favor, que a través de nuestro testimonio, que a través de nuestro tesoro, que a través de nuestros talentos y que a través de nuestro tiempo te glorifiquemos en absolutamente todo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.